Los estadounidenses tienen una decisión muy importante que tomar el próximo 8 de noviembre. Elegir entre una candidata a la presidencia con un currículum impresionante de servicio público como primera dama, como senadora estadounidense por Nueva York y como secretaria de Estado, y alguna que otra polémica con la gestión de su correo electrónico privado, u optar por un candidato con probado historial de mentiras, de xenofobia o de misoginia, y un talento innegable para entretenernos a todos durante el último año. Pero en Estados Unidos también tienen que tomar una serie de decisiones que no están directamente relacionadas con la presidencia y que tienen que ver con el Senado o con la Casa de Representantes. Algo que, por cierto, ya expliqué un poco por encima en este otro vídeo. Pero el programa de hoy no solo trata de responder la pregunta de qué es lo que votan los estadounidenses, sino también cómo lo hacen y qué relevancia va a tener esa votación en el futuro del país. Así que sin más dilación, vamos a ello. Muy buenas, Charlies, ¿cómo estáis? Mi nombre es Emilio Domenech y hoy toca hablar de cómo se vota en Estados Unidos. Y no me refiero a votar con B como podría estar haciendo perfectamente en estos momentos Mariano Rajoy. Me refiero a votar en unas elecciones, porque aunque todos estemos viendo cómo Trump se está colapsando en las encuestas a lo Titanic, Charlies, ¿vosotros sabíais que Donald Trump protagonizó un remake de Titanic? So I just want to say that this was an exciting evening. It's so great to be in Florida. Nobody comes in unless they have their papers, and they come in legally. Okay. And we stop crime, and we stop problems, and we stop... It's just how handsome he is, how good... I don't know. I think I'm better looking than he is. Am I better looking than him? Lo cierto es que los estadounidenses también tienen otras cosas que pensarse. Lejos de las elecciones presidenciales y en términos nacionales, también tienen que votar por congresistas y por senadores. Recordemos, para el Senado solo votan los ciudadanos de estos 34 estados y los vencedores ejercerán durante 6 años. Esa película protagonizada por Taissa Farmiga que no vio ni su hermana Vera. Por resumir, el Senado son 100 pavos y este año se disputan 34 puestos de senadores de clase 3. Como veis en el mapa hay más rojos que azules, lo que significa que hay más senadores republicanos que se juegan su puesto este año, lo que significa que hay más oportunidades para los demócratas para que recuperen el control del Senado. ¿Y qué te da el Senado? Pues aparte de que David Meca senadó el estrecho de Gibraltar... ¿Por qué? El Senado va a ser importante para elegir al próximo juez del Tribunal Supremo después de la vacante que dejó el juez Scalia, conservador, cuando la palmó a primeros de este año. El Tribunal Supremo, recordemos, tomará una serie de decisiones importantísimas de relevancia política extrema para el futuro del país, tales como puede ser la pena de muerte, prohibirla, el aborto, permitirlo, y hablar de las fases o del tiempo en el que se puede o no se puede abortar, o, por ejemplo, también la legalidad de comprar armas. Es por eso, por la relevancia política que tiene el Tribunal Supremo, la razón por la cual los senadores republicanos se habían negado hasta ahora a aprobar al candidato al Tribunal Supremo que había propuesto Barack Obama. Básicamente porque ellos querían esperarse a que se produjeran las elecciones presidenciales y en el caso de que saliera un candidato republicano, ese candidato republicano hiciera una propuesta para el Tribunal Supremo de corte más conservadora. Es decir, que han hecho la del Partido Socialista en España, pero al revés. En Washington han esperado todo un año para al final tener que ceder ante la primera presidenta de la historia de Estados Unidos y en Madrid han esperado todo un año para al final tener que ceder y poner de presidente a este. No podemos renunciar a eso y tenemos que fabricar máquinas que nos permita seguir fabricando máquinas porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas a su vez, ¿no? A juzgar por ese vídeo diría que Rajoy se ha leído todas las novelas de Isaac Asimov. Ahora mismo la carrera por el Senado está apasionante. Gracias a Donald Trump, principalmente, algunos puestos que parecían seguros para los republicanos ahora están más disputados. Y como los republicanos además se juegan más puestos que los demócratas, esto podría cambiar definitivamente la balanza a favor de los demócratas para que recuperen el control en el Senado. En cambio, la carrera que está difícil que cambie en lo que respecta a la mayoría es la de la Cámara de Representantes, en la que todos los asientos se disputan en elecciones que se celebran cada 2 años. A diferencia del Senado, en el que 2 senadores representan a cada uno de los 50 estados del país, los miembros de la Cámara de Representantes representan distritos, estos de aquí. Como veis, algunos tienen unas formas un poco extrañas.
Esto es lo que se conoce como gerrymandering, que es una práctica que hacen los políticos en Estados Unidos para incluir o excluir algunas áreas o barrios de su distrito de cara a asegurarse la reelección en el siguiente ciclo de mandato. Esto es como cuando los vecinos de Ciordia, Navarra, decían ser vascos para poder llevarse al fuertote de Joseba, del pueblo colindante vasco de Egino, a disputarse contra los sevillanos del Garrobó la premier de la nueva temporada del Grand Prix. Así que de la misma manera que Joseba se cargó a los bolos, a las manitas, a los soldaditos o a la vaquilla con el torito, los congresistas en Estados Unidos redistribuyen sus distritos como les sale de los cojones. Uy, no, este barrio es de negros, pónselo a Peter que el año que viene lo tiene más fácil. Es por esa razón y por la abrumadora mayoría que tienen los republicanos en la Cámara de Representantes, 246 republicanos contra 186 demócratas, nada menos, que es difícil que el color rojales de este mapa que veis aquí cambie demasiado, porque si cambia, verás las risas. Pero dejando el tema nacional a un lado, otra de las partes interesantes de las elecciones generales en Estados Unidos es lo que se conoce a nivel estatal como ballot measures, o medidas para votar. En cada estado los ciudadanos pueden votar sí o no a distintas medidas propuestas por los legisladores de ese mismo estado o por los mismos ciudadanos, si es que han recogido el número suficiente de firmas antes de que se propongan esas legislaciones en las papeletas. Este año quien juega un papel bastante importante en las elecciones es la marihuana. Hasta 9 estados votan por aprobar si se legaliza la marihuana en su vertiente médica, como en Florida, o en su vertiente recreativa para mayores de 21 años, como en Massachusetts o en California. California, por cierto, también vota otras cuantas medidas bastante serias, como puede ser la prohibición de cargadores con mucha capacidad de munición, la prohibición de las bolsas de plástico para los supermercados o la prohibición de la pena capital. Hoy, por supuesto, California también vota este año para que se decida si los actores porno deben llevar condón mientras están actuando. Ya podrían haber propuesto lo mismo en 1945 para que Fred Trump no pudiera procrear y dejarnos al hijo de ese coñazo que se presenta ahora a la presidencia del país. Y bueno, hay muchísimas otras medidas que se proponen a lo largo del país que merecerían su debido análisis, pero voy a lo importante, que es cómo se vota al presidente del país. Y esto viene a colación de todas las chorradas que ha dicho Donald Trump sobre que las elecciones están amañadas y que no va a aceptar el resultado si no gana. Pero lejos de toda la paranoia que se ha montado en su cabeza Donald Trump y también de la tergiversación de hechos en lo que respecta a las elecciones estadounidenses, quería centrarme en lo que respecta al voto de los ciudadanos. Los ciudadanos no votan directamente por un candidato a la presidencia, sino que votan por electores. En cada estado los ciudadanos sí que ven a los candidatos presidenciales en su papeleta de voto, pero eso no significa que su voto vaya a ir directamente a ese candidato, sino que va a ir a los electores de cada estado. Cada estado, por cierto, tiene un número determinado de electores que va acorde al número de representantes en la Cámara de Representantes y a los 2 senadores que representan a ese estado en el Senado. Es decir, California tiene 53 miembros de la Cámara de Representantes y 2 senadores, lo que significa que tiene 55 votos electorales o electores. ¿Cuántos? Ah, 55. Pues ya sabes. ¡Ah! Una vez en el estado se han contabilizado todos los votos de los ciudadanos, el candidato que obtiene la mayoría de los apoyos se lleva a todos los electores de ese estado. Los estados de Nebraska y de Maine funcionan un poquito diferente, pero es demasiado largo de explicar. Así, de forma sencilla, significa que sus votos electorales no van todos a un mismo candidato, sino que se dividen por la forma en la que se cuentan los votos. Maine, eso me recuerda a una de mis frases favoritas. Buenas noches, príncipes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra. Pero el caso, que si Clinton gana California, y probablemente lo haga porque California históricamente es bastante demócrata, los 55 votos electorales o electores de ese estado irán para Clinton de cara al proceso que se conoce como Electoral College. Esto del Electoral College es un proceso que finaliza con una votación que se produce semanas después de que se celebren las elecciones, y de hecho los mismos electores no están obligados a votar tal y como lo han hecho en su estado, porque la Constitución no les obliga. Pero es algo tan extraño que los medios de comunicación se pueden permitir el lujo de predecir quién va a ser el ganador de esa votación en la misma noche de las elecciones. Así que una vez que uno de los candidatos pase el número de los 270 votos electorales, que es más del 50% de los 538 votos electorales que se disputan, ese candidato ha ganado la presidencia. Y diréis, oye, ¿y si empatan a 269 o un candidato tercero consiga unos pocos votos en algún estado y ninguno llega a los 270, en ese caso la Cámara de Representantes, que probablemente después de las elecciones tendrá una mayoría republicana, sería la Cámara encargada de elegir al presidente, mientras que el Senado, que probablemente va a tener una mayoría demócrata después de las elecciones, sería la Cámara encargada de elegir al vicepresidente. Es decir, que podríamos llegar al momento en el que el presidente será Donald Trump con una vicepresidenta del demócrata Tim Kaine.
Oh my god. Así que sí, los estadounidenses votan un montón de cosas en las elecciones del próximo 8 de noviembre, pero lo que tenéis que hacer mientras vosotros es votar al vídeo, darle a me gusta, suscribiros al canal o compartidlo. Joder, ya sería la leche que lo compartierais. La semana que viene, los estados bisagra y las carreras más disputadas por el Senado. Esto va a ser fascinante y cuanto más informados estéis, más os podréis morder las uñas el día de las elecciones conmigo, que por cierto, estaré en Nueva York. Todavía no estoy seguro de si estaré cubriendo a Trump. Sé que voy a ir para cubrir a Trump, pero todavía no sé si consigo acreditación para meterme dentro de los headquarters. Pero nada, eso ya lo veremos la semana que viene. Gracias por estar ahí, soy Emilio Domènech y hasta pronto.